Continuamos nuestro estudio del Evangelio según San Lucas y seguimos en el capítulo 9 y vamos al versículo 51 para empezar a ver la subida de Jesús a Jerusalén. En Lucas es un viaje no ordenado como vimos en el Evangelio según San Mateo, sino que Lucas pone lo mejor de sus tradiciones. Y está escrito como si fuera una novela con principio y fin. Y en todo este relato que vamos a empezar a ver y que nos lleva hasta el capítulo 18, todo lo que no viene de la tradición de Q es propio de Lucas. Toda la teología personal de Lucas y su inmenso amor a Jesús lo encontramos en el relato de este viaje. Así que vamos a ir a verlo con calma. Capítulo 9, 51. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Envió pues mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no les recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose Jesús les reprendió y se fueron a otro pueblo. Lucas utiliza aquí al principio, justamente en el versículo 51, la palabra asunción. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, en lugar de ascensión, que es lo que utilizamos todos los cristianos, al referirnos a la ascensión de Jesús al cielo, ¿sí? Como se ve al final del Evangelio también. Fue llevado al cielo, ascendió al cielo. Pero aquí usa ascensión y no es precisamente para referirse al día de su ascensión a los cielos después de haber resucitado. Se refiere a su asunción a la cruz, a la subida a la que iba a ser llevado Jesús en la cruz. Por eso usa la palabra asunción en este párrafo. Y bueno, dice, entraron en un pueblo de samaritanos. Y es que no le recibieron a Jesús los samaritanos, porque los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, para nada. No se llevaban bien para nada con los judíos. Entonces es por eso que no les reciben, porque sabían que ellos eran judíos y que él estaba tratando de ir a Jerusalén precisamente. Pero aquí Santiago y Juan le dicen: ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Estaban tan fastidiados los discípulos porque no los hayan querido recibir, que querían echarle una maldición, pedir algo malo para alguien, en este caso para los samaritanos. Y otra vez se equivocan los discípulos, porque Jesús los reprende y se van a otro pueblo, pero los reprende porque pedir lo malo para alguien no es la voluntad de Dios. No debemos hacerlo nunca, porque muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos, heridos, dañados, qué sé yo, física, materialmente o espiritualmente por alguien, y se nos viene la idea de, de pedir un castigo del Señor para aquellos que nos han herido, que nos han hecho daño. Pero esa no es la voluntad de Dios. Y hemos visto antes que Jesús dice: perdonen a sus enemigos. Y nos dice, porque si solo perdonan y aman a los que los aman, también eso hacen los paganos. Ustedes hagan lo que yo les digo,
perdonen a los que los ofenden y amen a los que se llaman sus enemigos o a los que ustedes consideran sus enemigos. Ese es este mensaje que tenemos aquí. Pero la palabra que quiero que comprendan es esa asunción. Y al final del versículo 54, donde dice, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? En algunas traducciones hay una adición al final de este versículo que dice, como hizo Elías. No nos olvidemos que Elías, y esto lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, sí, en el capítulo 1, en que nos dice cómo Elías pidió que caiga fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Y hacen los discípulos Santiago y Juan, hacen alusión a esta cita al pedirle esto a Jesús, pero como ya hemos visto, Jesús los reprende. En el versículo 55 dice, pero volviéndose Jesús les reprendió. También en ciertas traducciones hay una adición a esto que dice, no saben de qué no saben de qué espíritu son, porque el Hijo de Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlos. Esa es una adición que hay en ciertas traducciones y lo que acabo de decirles lo he tomado de la cita que está en las notas adicionales que tenemos en la Biblia de Jerusalén, la que se refiere precisamente al capítulo 9, versículo 55. Y seguimos. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y a otro le dijo, sígueme. Y él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado, mira hacia atrás y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Miren qué cosa. Hay tres personas en todo este párrafo del versículo 57 al 61. Son personas que quieren seguir a Jesús. Una de ellas le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Y la tercera, del versículo 61, le dice, también te seguiré, Señor, pero déjame antes ir a despedirme a los de mi casa. Y en la otra, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pero la respuesta de Jesús es firme. En el primer caso, que es al que Jesús llama, dice, viene de Q también, a diferencia de aquellos primeros discípulos a los que Jesús llamó y le siguieron enseguida, dejaron al instante todo para seguirle, este le pide primero ir a enterrar a su padre, es decir, ocuparse de sus cosas. Y lo mismo dice con el siguiente, es igual, ocuparse primero de sus cosas, pero la respuesta de Jesús es radical en ambos casos. Te he llamado para que me sigas ya, ahora. El pedido en este tercer caso también es igual que el anterior. Deja que vaya a despedirme de los de mi casa. Y en su respuesta Jesús nos dice, si quieres seguirme, hazlo ya, pero no vuelvas atrás poniendo pretextos.
porque si no, no eres digno de ser mi discípulo. Jesús es radical con todos aquellos que queremos seguirle. Jesús es radical cuando nos dice, síganme, cuando recibimos ese llamado del Señor. El Señor no quiere que le pongamos pretextos, que digamos, bueno, primero haré esto y después te sigo. O estoy yendo ya contigo, pero de repente le decimos, ¿me esperas un ratito? Voy a hacer estas mis cosas y después hago lo tuyo. Eso es lo que no quiere Jesús. Jesús quiere que cuando le digamos sí, no volvamos atrás, para nada. Como dice un dicho, atrás ni para tomar impulso. Jesús quiere que le sigamos y que le sigamos ya, ahora. Eso es lo que nos dice Jesús aquí. No vuelvas a poner pretextos. Sígueme. Después de esto estamos ya entrando al capítulo 10. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios donde él había de ir, y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que les envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. En la casa que entren, digan primero, paz en esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y les reciban, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que hay en ella y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entren y no les reciban, salgan a sus plazas y digan, sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de nuestra ciudad y se nos ha pegado a los pies. Sepan que de todas formas el reino de Dios está cerca. Y les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que sentados con sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso en el juicio habrá menos rigor para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. Quien de ustedes les escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes les escucha, a mí me escucha, perdón. Y quien a ustedes les rechaza, a mí me rechaza. Y quien me ha rechazado a mí, rechaza a aquel que me ha enviado. Esto ya lo habíamos comentado un poco antes y también en el Evangelio según San Mateo. Cómo Jesús cuando envía, en este caso envía a 72 personas, aparte de los 12. En el anterior relato vimos que había mandado a los 12 con poder y autoridad, y aquí vemos que manda a otros 72, pero no los manda así sueltos, así, solos. Los manda con poder, también los manda con poder, porque les dice, lleven la paz a esas casas y curen a sus enfermos, y díganles, el reino de Dios está cerca. Y si hay casas y lugares donde no les reciban, bueno, sacudan el polvo de sus zapatos, no. Pero de todos modos, dice, aunque no les reciban y los rechacen, díganles, de todos modos, el reino de Dios está cerca. Sepan, entiendan que aunque nos rechacen, el reino de Dios está cerca. Ese es el envío que hace a esos 72. Y representados por esos 72, nuevamente les digo, estamos representados todos nosotros, todos los que
queremos seguir al Señor y queremos ser algún día enviados por Él para llevar su palabra, para llevar su salud a la gente, a todos los que nos rodean, a los que quieren escucharnos y a los que no quieren escucharnos y nos rechazan, avisarles que también el reino de Dios está cerca. Y el reino de Dios está cerca cuando aprendemos a aceptar a Jesús, a tenerlo en nuestras vidas. Es entonces cuando llegue el reino de Dios a nosotros, aquí en la tierra. Ese momento, esa aceptación a Jesús como nuestro Señor, esa aceptación de sus enseñanzas, ese deseo y voluntad de seguirlo, ese cambio en nuestras vidas, el momento que se produce ese cambio en nuestras vidas, el momento en que le decimos sí al Señor. Gracias por ayudarme a cambiar, gracias por sacarme del barro en el que estaba, gracias por mostrarme la luz. Ese momento para nosotros ha llegado el reino de Dios a nuestras vidas. Y el Señor quiere que eso mismo expresemos a todos aquellos que nos rodean, a los que nos aceptan, que les demos testimonio con nuestras vidas, y a los que no nos aceptan les digamos, miren, miren cómo estoy yo, cómo he cambiado, cómo es mi vida ahora. Sepan ustedes que aunque ahora nos rechacen, el reino de Dios está cerca. Si aceptan a Jesús, si cambian y si lo siguen. Eso es muy hermoso en este capítulo 10. No sabemos si los que fueron enviados fueron solo varones o fueron hombres y mujeres o parejas, pero ya no mandó a los 12 ya los había mandado antes, ahora manda a estos 72. Ahora ya es la misión de los laicos, llevar la palabra de Dios para preparar a las personas a seguir a Jesús. Y los mandó precursores, precursores de la obra más grande que iba a ser enseguida. Más adelante, con el correr de los años y de los siglos hasta ahora, es el envío y la misión de los laicos. Y cuando llega a las imprecaciones o a las maldiciones, cuando dice, ay de ti, Corazaín. Corazaín es el nombre de una localidad mencionada en el Nuevo Testamento. Se halla más o menos a unos 3 kilómetros al norte del lago de Genesaret, cerca de Cafarnaún y de Betsaida. Ahora, uno de los padres de la iglesia, Eusebio, menciona que Corazaín era una aldea situada a 2 millas más o menos de Cafarnaúm. Ahora, Betsaida, porque dice, ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida. Betsaida en el Nuevo Testamento señala que 5 de los discípulos de Jesús eran de Betsaida. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Pedro, su hermano Andrés, Felipe, Santiago y su hermano Juan, los 5 eran de Betsaida. Y Jesús dice eso a Betsaida. Si los milagros que se han hecho en Tiro y en Sidón, 2 pueblos paganos, ya estarían, como dicen, sayal y ceniza, se habrían convertido. Betsaida también fue la ciudad donde Jesús multiplicó los panes y peces. Betsaida quiere decir Bet, es casa, y Saidem, es pesca, pescador. Entonces, casa de los pescadores, casa del pescador. Y cuando dice Tiro y Sidón, también vamos a ver dónde estaban ubicados Tiro y Sidón. Según los mapas que aparecen en las Biblias, en la mía tengo unos mapas al final. Tiro es una ciudad situada al sur de lo que ahora es el Líbano. Y Sidón es la tercera ciudad más grande en el Líbano.
Se encuentran en la costa del mar, el mar Mediterráneo. Están un poco al sur, si se fijan los mapas, están un poco al sur de la capital de Líbano, de Beirut. Ya. Seguimos. ¿Quién de ustedes me escucha? ¿Quién a ustedes les escucha? A mí me escucha. ¿Y quién a ustedes les rechaza? A mí me rechaza. ¿Y quién me rechaza? A mí rechaza al que me ha enviado. Es la promesa de Jesús. Cuando alguien es enviado por Jesús, los que lo escuchan a través de esa persona, porque es el Señor mismo el que a través de su Espíritu está poniendo las palabras en nuestros labios cuando llevamos la palabra del Señor. Por eso Jesús dice, el que les escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Porque si estamos siendo enviados por Jesús, estamos yendo con su autoridad. Y si nos rechazan, están rechazando a ese Jesús que nos envió. Y el que rechaza a ese Jesús que nos envió, rechaza al Padre, Dios que le envió a Jesús. Imagínense qué secuencia. Ahora sí, vamos a seguir con el versículo 17. Regresaron los 72 y dijeron alegres, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Esto es propio de Lucas. Los 72 enviados que les acompañaron, a los 72 enviados que fueron en nombre de Jesús, les acompañaron todas las promesas dichas que hemos visto al final del Evangelio de Marcos, que dice, y estos signos acompañarán a los que vayan, sanarán a los muertos, echarán fuera demonios, en fin. ¿No? Pero para Jesús, que eso era normal, para él era normal, para nosotros es algo realmente milagroso, y si sucede a través de nosotros aún más todavía. Para Jesús eso no era importante, y les digo eso porque Él les había dado el poder al enviarles. Ellos recibieron el poder de Jesús. ¿Y qué es lo importante? Que cuando ellos cumplieron el mandato de Jesús, cuando fueron, sus nombres ya estaban escritos en el cielo. Y como les digo, este versículo es propio de Lucas, y es un versículo que nos ayuda y nos mueve y nos empuja para querer cumplir la voluntad de Dios, para pedirle al Señor ser enviados por Él, ser enviados para cumplir la misión que Él tiene para nosotros, pedirle al Señor, ayúdame a cumplir con lo que tú quieres que yo haga, no para gloria mía, sino para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado en medio de las naciones, de los pueblos, de las personas, de las familias a las que nosotros lleguemos. Para eso, envíanos. Y la promesa del Señor es, si ustedes cumplen lo que les estoy mandando, hacen lo que quiero que hagan, sus nombres ya van a estar inscritos en el cielo. Procuremos, hermanos, tener siempre esa voluntad de seguir al Señor, pidiéndole que nuestros nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento, versículo 21, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes
y se las has revelado a ingenuos. Sí, Padre, porque ese ha sido tu beneplácito. Mi Padre lo ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Esto es muy hermoso, hermanos. Es este momento de gozo del Señor, este momento de alegría profunda, porque dice, se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dio gloria a Dios. Dio gloria, Jesús mismo dio gloria a Dios, porque el Padre había llenado también del Espíritu a aquellos a los que Jesús había mandado, y porque se les había revelado a ellos toda la grandeza del cielo, toda la grandeza de Dios. Hermanos, qué alegría tuvo Jesús al ver el cumplimiento de esos 72 frente a lo que les había mandado. Imagínense, ellos estaban con Jesús, lo tenían a Jesús con ellos. Imagínense cómo se alegra Jesús cuando nosotros, que ya no lo vemos, pero aún sin verlo creemos en Él, porque la fe no está en ver, sino en amar, en creer, en ese sentimiento. Imagínense cómo se alegra Jesús cuando nosotros cumplimos lo que Él nos manda a hacer. Qué hermoso es esto, hermanos, qué hermoso y qué maravilloso saber que Jesús se alegra cuando nosotros hacemos lo que Él nos manda. Y dice, mi Padre lo ha entregado todo, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Y quién lo conoce al Padre? Solamente aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y Jesús nos quiere revelar a ese Padre bondadoso y amoroso. Hermanos, sigamos al Señor, pidámosle a voces el ser enviados por Él y pidámosle la fuerza para cumplir su misión, cumplir esa misión que Él tiene destinada para nosotros. Y dice, dichosos los ojos que ven lo que ustedes están viendo. Dichosos nosotros que no vemos físicamente a Jesús, pero que podemos verlo con el alma y el corazón, y podemos ver su obra, y podemos ver que Él a través de nosotros está actuando en otras personas. El Señor nos llama dichosos, y dichosos quiere decir también bendecidos. Quedémonos, hermanos, con esa bendición del Señor para continuar luego con el gran mandamiento.